En la sesión de hoy vamos a aprender a aplicar e interpretar dos pruebas estadísticas que comparan medias. Una de ellas es la prueba T-de-Student y la otra es un análisis de variancia, ANOVA, simple. Las dos pruebas son paramétricas, lo que significa que antes de aplicarlas tendremos que verificar que efectivamente nuestra muestra, nuestra distribución de datos, cumple los presupuestos paramétricos. Comenzamos por el T-de-Student. La prueba T-de-Student es una prueba que compara dos medias y solo dos medias. La prueba T-de-Student se procura aquí en el menú Analyze, comparación de medias. En este menú encontramos todas las posibilidades de comparación entre medias que no impliquen análisis de variancia. Tenemos aquí varios test de student. Nosotros vamos a utilizar el test de student para muestras independientes. Eso significa que tendremos dos grupos, dos medias para comparar, y los individuos que están en cada grupo son, los grupos de hecho son excluyentes. Cada individuo no puede estar en más que un grupo. Solicitamos entonces el test de student para muestras independientes. Recordamos la base de datos con la que estamos a trabajar desde el principio de estas sesiones. Esta es una base de datos que representa una investigación sobre satisfacción con la vida. Lo que intentamos verificar con esta investigación, con esta base de datos, es cuáles son los motivos que llevan a algunas personas o cuáles son las variables que pueden estar afectando el hecho de que algunas personas se muestren más satisfechas con la vida y otras se muestren menos satisfechas. Teníamos entonces una variable que es la satisfacción con la vida, que está medida con una escala, a través de una escala de 0 a 20. Y después tenemos toda una serie de variables, que son las que queremos analizar y ver su efecto en la variable satisfacción con la vida, que son el sexo, el número de relaciones amorosas que esta persona ya tuvo a lo largo de su vida, el sentimiento de soledad que esta persona puede tener, el nivel de optimismo medido en una escala de 0 a 20, el área de residencia, si viven en una zona más rural o en una zona más urbana, y el nivel de estrés medido con una escala de 0 a 1000. Vamos, por tanto, a utilizar, como decíamos, un T-de-Student para muestras independientes, y lo que pretendemos en este caso es analizar si la satisfacción con la vida puede ser diferente en los hombres y en las mujeres. Tenemos dos grupos, por tanto, tenemos dos medias. Tenemos entonces el menú del T-de-Student para muestras independientes. La variable que queremos testar, la variable que queremos comparar, confirmar, es la satisfacción con la vida. Eso significa que en este menú de la variable que queremos testar tenemos que colocar siempre la variable que es cuantitativa, y tenemos aquí un espacio para la variable de agrupación. En este caso, la variable que hace los grupos, que forma los grupos, es la variable sexo. Cuando introducimos aquí la variable, vemos que se activa este menú en que el SPSS, el programa, nos pide para definir cuáles son los grupos que tiene que comparar. Esto es así porque la variable que yo puedo utilizar, que puedo querer utilizar en un T-de-Student, puede tener más que dos grupos, puede tener más que dos categorías, pero el T-de-Student va a comparar exclusivamente dos, y por tanto yo voy a tener que decirle siempre cuáles son los códigos de los grupos que pretendemos comparar. En este caso, los grupos están definidos como 1 para los hombres y 2 para las mujeres. Continuamos. Lo que va a hacer entonces el programa SPSS será ver la variable de agrupación, sexo, dividir esa variable en dos, los hombres y las mujeres, los dos grupos, y confirmar la satisfacción con la vida que tienen un grupo y otro, para comprobar si existen efectivamente diferencias significativas entre ellos, o sea, si las medias de satisfacción con la vida son significativamente diferentes entre los hombres y las mujeres. Damos OK. Y aquí tenemos los resultados. En primer lugar, el T-de-Student, la prueba T-de-Student, lo que nos muestra es una tabla en que nos muestran los descriptivos, los estadísticos descriptivos, que es esta primera aquí. Como podemos observar, en nuestra muestra tenemos 50 hombres y 51 mujeres.
Debemos recordar siempre que en el SPSS las tablas y los gráficos se leen siempre en el sentido horizontal. No se deben leer nunca, excepto algunas pruebas muy concretas, no se deben leer nunca en el sentido vertical. Seguidamente podemos ver la media, y por tanto las medias de satisfacción en una escala de 0 a 20, la media de satisfacción mostrada por los hombres y el nivel medio de satisfacción mostrado por las mujeres. Una cosa que podemos observar aquí ya es que efectivamente las medias de unos y otros, de hombres y mujeres, no son muy diferentes. Pero a pesar de que no nos parezcan muy diferentes, tenemos siempre que tener la confirmación estadística de la prueba en causa, en este caso del TED-Student. Observamos también en esta primera tabla la desviación estándar de cada uno de estos grupos, algo que puede afectar al análisis de las medias, un motivo más por el cual tenemos que guiarnos siempre por el nivel de significancia de las pruebas estadísticas y no simplemente por nuestra lectura de la tabla de descriptivos. En la tabla que tenemos seguidamente podemos observar los resultados para la prueba TED-Student. Esta es una prueba paramétrica, como decíamos al principio, y por tanto se asume que las variancias son iguales, las variancias de los grupos. Y por eso vamos a asumir eso para todas las pruebas estadísticas que veamos, lo que significa que vamos a analizar este TED-Student, estos resultados del TED-Student que tenemos aquí en esta primera línea. Esto porque el TED-Student, la prueba TED-Student nos muestra dos líneas de resultados. Una primera línea, que sería esta, aquí encima, que es la línea que debemos interpretar, son los resultados que debemos interpretar cuando asumimos que las variancias de los grupos son iguales, que es la situación en principio ideal, y una línea aquí debajo que debemos interpretar, son los resultados que debemos interpretar cuando no asumimos variancias iguales, que es la situación que debemos evitar. Vamos a asumir que las variancias son iguales, vamos a asumir que nuestra distribución de datos cumple los presupuestos paramétricos y por tanto vamos a observar exclusivamente esta línea aquí de encima. Lo que tenemos que hacer cuando vemos una prueba estadística es buscar su nivel de significancia. Este nivel de significancia es lo que nos va a permitir concluir si la prueba estadística es significativa o no y por tanto si vamos a aceptar la hipótesis nula o vamos a rechazar la hipótesis nula. En este caso, el criterio de significancia es igual para todas las pruebas. En ciencias humanas y sociales es 0,05. Esto significa que tenemos que comparar este nivel de significancia con el nivel de significancia criterio 0,05. Cuando el nivel de significancia de la prueba estadística es superior a ese criterio 0,05, debemos concluir que la prueba estadística no es significativa y por tanto no podemos confirmar que existan diferencias significativas entre los grupos comparados. En este caso, volvemos a la tabla de descriptivos que observamos aquí encima y podemos ahora sí confirmar que la satisfacción con la vida de hombres y mujeres no es significativamente diferente. De hecho, observamos que las medias son muy próximas entre los dos grupos. Esta es la prueba TED-Student y es así que se interpreta. En algunas situaciones lo que nosotros queremos comparar son grupos, igual que esta prueba, pero más que dos grupos. En ese caso, el TED-Student no nos servirá, porque el TED-Student, como decíamos al principio, solo compara dos medias, dos grupos, pero tenemos otra prueba estadística que es el análisis de la variancia. Lo podemos solicitar en el mismo menú de comparación de medias y tenemos el análisis de variancia aquí al final. Este es el análisis de variancia, la ANOVA simple. Simple significa que solo vamos a introducir una variable independiente. A pesar de que esta prueba estadística tiene su origen en los estudios experimentales y es por eso que tiene un lenguaje bastante propio, a la variable independiente se le denomina de factor, por ejemplo, y no de variable independiente, la verdad es que su uso está bastante generalizado en los estudios correlacionales. En este caso, por tanto, queremos analizar si la satisfacción con la vida es diferente en función del número de veces que las personas ya se apasionaron en la vida, el número de veces que tuvieron relaciones amorosas.
En este caso, el número de veces que las personas ya tuvieron relaciones amorosas es una variable que está de propósito categorizada y, por tanto, no estamos delante de una variable continua. Lo que hacemos entonces es, la satisfacción con la vida la colocamos en el espacio para las variables dependientes porque asumimos que esa satisfacción dependerá del número de veces que las personas ya se apasionaron. Y tenemos entonces el factor o variable independiente, número de relaciones amorosas, que lo colocamos aquí. Debemos solicitar, esta prueba estadística es más compleja que el análisis, que la prueba TED Student. Y eso se verifica también en los menús que estas pruebas presentan, que son cada vez más complejos. En este caso tenemos en el menú opciones, debemos solicitar siempre los descriptivos. Esto nos va a permitir verificar las medias para cada grupo. Tenemos ya el menú preparado y damos OK para verificar los resultados. Lo primero que podemos observar, una vez más, es una primera tabla de descriptivos en que observamos los diferentes grupos formados por la variable factor, en este caso el número de veces que las personas tuvieron ya relaciones amorosas a lo largo de su vida. Observamos un primer grupo de 44 personas que nunca tuvieron una relación amorosa en la vida, un grupo de 31 personas que se apasionaron ya por lo menos una vez en la vida y un grupo de 26 personas que refieren haber tenido ya 2 o más relaciones amorosas en la vida. Aquí podemos observar las medias de satisfacción con la vida de cada uno de esos grupos, de cada una de esas submuestras. Verificamos entonces que el nivel mínimo de satisfacción con la vida lo presentan estos individuos, estos 44 de la muestra de individuos que nunca se apasionaron en la vida. Seguidamente vemos un índice un poco mayor de satisfacción con la vida en el grupo de los que se apasionaron por lo menos una vez y el nivel mayor de satisfacción de aquellos individuos se verifica en aquellos individuos que se apasionaron en la vida 2 o más veces. Comprobamos aquí también la distribución de la desviación estándar, de estos, o sea, el grado de variabilidad que hay en estos grupos. Y seguidamente vemos una tabla, que es la tabla de la prueba estadística, ANOVA, y como siempre procuramos un nivel de significancia, buscamos un nivel de significancia. El criterio, como decíamos, es exactamente igual para todas las pruebas, 0,05, y lo que tenemos que hacer es comparar este nivel de significancia de la prueba con ese criterio. Aquí podemos observar que el nivel de significancia de esta análisis de variancia que acabamos de hacer es 0,000, o sea, un nivel inferior a 0,05. Esto nos permite confirmar que efectivamente existen diferencias significativas en la satisfacción con la vida que presentan estos 3 grupos diferentes de personas. Grupos organizados en función de la cantidad de veces que se apasionaron en la vida. En este caso, el análisis de variancia exige un paso extra. Esto es así porque el análisis de variancia lo que nos permite confirmar es si hay o no diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, pero no nos confirma entre qué grupos pueden existir esas diferencias estadísticas. Esto porque las diferencias pueden existir entre todos, con todos, o simplemente entre un par de esos grupos. Esto significa que cuando tenemos un análisis de variancia significativo, lo que tenemos que hacer es volver al menú inicial, Analyze, menú de comparación de medias, solicitamos otra vez el menú del análisis de variancia simple y aquí tenemos que solicitar un post hoc, o sea, una prueba de comparación de medias a posteriori. Existen múltiples medidas de comparación, existen múltiples postdoc. Vamos a solicitar uno que es uno de los más típicos en la literatura, que es Sheffé. Damos OK. OK otra vez. El programa nos vuelve a mostrar otra vez todas las tablas que vimos anteriormente. Por tanto, tenemos aquí la tabla con los descriptivos, con el número de personas por grupo, las medias y los desvíos estándar. Observamos también la tabla
del análisis de variancia con su nivel de significancia significativo, que nos confirma que hay diferencias, que existen diferencias significativas entre los grupos en sus niveles de satisfacción con la vida. Y lo que podemos ver seguidamente es la tabla que nos muestra las comparaciones entre grupos 2 a 2, o sea, las comparaciones post-hoc. En este caso, lo que podemos observar es la comparación entre aquellos individuos que nunca se apasionaron con aquellos individuos que se apasionaron una vez en la vida, que tuvieron una relación amorosa en la vida. Y lo que podemos observar, una vez más, como en cualquier otra prueba estadística, tenemos que buscar un nivel de significancia. Este nivel de significancia es inferior a 0,05 y, por tanto, estas confirmaciones post-hoc lo que nos están diciendo es que efectivamente existen diferencias significativas entre aquellos que tuvieron una única relación amorosa en la vida y aquellos que nunca tuvieron relaciones amorosas. Continuamos con las comparaciones 2 a 2 entre los grupos y en este caso comparamos los que nunca se apasionaron en la vida con aquellos que se apasionaron 2 o más veces. Y observamos el nivel de significancia que nos dice que también existen diferencias significativas, porque el nivel de significancia es inferior a 0,05. Por tanto, hasta ahora ya sabemos que existen diferencias significativas entre los que nunca se apasionaron y los que se apasionaron una vez, y los que nunca se apasionaron y aquellos que se apasionaron 2 o más veces. Continuamos con las comparaciones, porque siendo 3 grupos aún nos falta una comparación que sería esta aquí. Los que se apasionaron una vez con los que se apasionaron 2 o más veces. Como se puede ver en esta tabla, las pruebas que realizan comparaciones 2 a 2 realizan las comparaciones en ambos sentidos, o sea, comparan el grupo A con el grupo B y el grupo B con el grupo A, lo que da el mismo resultado. Eso significa que de todas estas comparaciones aquí solo nos interesan 3, la mitad, los que nunca y los que se apasionaron una vez, los que nunca se apasionaron y los que se apasionaron 2 o más veces, y los que se apasionaron una vez y los que se apasionaron 2 o más veces. El resto son todos repeticiones. En esta última comparación podemos observar un nivel de significancia superior a 0,05. Eso significa que esta comparación en concreto entre este par de grupos no es significativa. Y ahora sí podemos concluir. Podemos volver entonces a la tabla de descriptivos y ahora sí podemos confirmar que existen diferencias significativas entre aquellos individuos que nunca se apasionaron y aquellos que se apasionaron o una vez o 2 o más veces, pero no entre aquellos que se apasionaron una o 2. Podemos entonces confirmar que para tener niveles de satisfacción con la vida superiores tenemos entonces que por lo menos apasionarnos una vez en la vida.